Buenas noches, profe. Soy la estudiante Alison Pachón del sexto semestre de Ingeniería Industrial y hoy vengo a hablar acerca de los temas ya vistos como cadenas de Markov, distribución Poisson y distribución exponencial y asimismo brindando algunos ejemplos aplicados. Bueno, en el primer caso encontramos las cadenas de Markov. Vamos a dar un breve concepto de ellas. Entonces tenemos que las cadenas de Markov son un proceso estocástico. Esto quiere decir que es un proceso aleatorio y también es discreto. Esto quiere decir que, no, esta cadena Markov maneja números infinitos o ya sean finitos, pero lo más importante es que tienen que ser enteros. Cuando hablamos de una función discreta, ya sea en investigación de operaciones, simulación o en otros casos, decimos que los números de esa distribución tienen que ser enteros para que cumpla pues los requerimientos. También hay que tener en cuenta que la cadena de Markov evoluciona en el tiempo pasando de un estado a otro, donde la probabilidad del siguiente estado depende únicamente del estado actual y no de los anteriores. Esto significa que, en pocas palabras, que la cadena de Markov es independiente al evento anterior o al estado anterior. Como por ejemplo, si hoy está nublado, la probabilidad de que mañana llueva depende solo de que hoy esté nublado, no de si ayer fue nublado, ¿sí? Entonces la probabilidad de que pase depende del estado actual. Bueno, también tenemos sus características. Entonces encontramos que las cadenas de Markov cuentan con su propiedad que es sin memoria. Esta propiedad es la probabilidad del siguiente estado, depende solo del estado actual y no de los estados anteriores, lo que estábamos diciendo. La cadena Markov es independiente a lo que haya sucedido en el estado anterior. Entonces, esto quiere decir que no cuenta con memoria, o sea, solo se centra en el estado en que está y depende en el que está en el estado actual. Bueno, también encontramos el espacio de estados infinitos o finitos, pero enteros. Esto quiere decir que las variables discretas solo pueden tomar un número limitado y contable de valores. Por ejemplo, el número de hijos puede ser 0, 1, 2, 3, etcétera, pero no puede ser 1,5 o 1,2, sino que tienen que ser enteros. ¿Listo? Eso es muy importante para tener en cuenta. Las cadenas de Markov son discretas. Bueno, también encontramos que cuenta con una matriz de transición de probabilidades. Bueno, las cadenas de Markov las realizamos por medio de esas matrices, donde la suma de cada fila de la matriz tiene que ser el 100%. Al sumarlas tiene que dar el 100%. Entonces aquí tenemos que cero tiene que ser menor o igual a la probabilidad del estado actual, al estado que sigue, y la probabilidad tiene que ser menor o igual a uno. ¿Sí? Entonces tenemos que la probabilidad de I a J significa que la probabilidad de pasar del estado I al estado J en un solo paso. También tenemos que I es el estado actual y J es el estado al que se puede ir en el siguiente paso. También encontramos la evolución discreta en el tiempo. Esto quiere decir que el sistema cambia de estado en pasos o en intervalos de tiempo discretos. Por ejemplo, día uno, día 2, día 3. Sí, entonces, como dijimos anteriormente en la parte de espacio de estados infinitos o finitos pero enteros, aquí vuelve a tomar relevancia, vuelve a tomar relevancia que dice que la evolución discreta en el tiempo. O sea, no podemos encontrar números que no sean enteros o si no ya no hace parte de una cadena de Markov. ¿Listo? También encontramos los estados recurrentes o transitorios que, bueno, los recurrentes se puede regresar al mismo estado con probabilidad del 100% y el transitorio puede ocurrir que no regrese nunca. También encontramos que las cadenas de Markov se caracterizan por tener tiempos de entrada o de primer paso. Esto quiere decir que el tiempo de entrada a un estado, también llamado tiempo de primer paso, es el número de pasos que transcurren hasta que el proceso entra
por primera vez a un determinado tiempo. ¿Listo? ¿Qué significa? Bueno, tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos una cadena de clima con estados. Entonces tenemos estado uno soleado, estado 2 nublado, estado 3 lluvioso. Si hoy está soleado, que sería el estado uno, el tiempo de entrada al estado 3, que sería el lluvioso, es el número de días que pasan hasta que llueva por primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de entrada mide qué tan rápido o qué tan probable es llegar a un estado determinado a partir de otro. ¿Listo? Entonces, esto se usa mucho en modelos de contabilidad, en modelos de colas, en modelos de inventarios y faltas de sistemas para tener en cuenta. Es muy importante saber desde dónde vamos a iniciar nuestro proceso, nuestro estado, desde qué estado vamos a iniciar para saber cuál es la probabilidad de seguir al siguiente estado. ¿Sí? Listo. Siguiente. No me corre. Ya. Bueno, tengo dos ejemplos para demostrar las cadenas de Markov. Entonces tengo el ejemplo uno que es en una población, que la población pues hablamos de una muestra. La muestra va a ser de 1.000 habitantes en un país de 50 millones de personas. O sea, de esos 50 millones de personas agarramos una muestra de 1.000 habitantes. ¿Listo? Entonces nos dicen que 200 de esos 1.000 de la población de muestra, esos 1.000 habitantes, 200 consumen la marca A, 300 consumen la marca B y 500 consumen marca C, y queremos saber cómo estará distribuida la población luego de 10 interacciones. Este ejemplo lo vamos a hacer mediante el consumo de gaseosas. Entonces, la marca A, marca B y marca C son marcas de gaseosa. Entonces queremos saber, bueno, acá ya nos dicen que 200 de habitantes de la población de los 1.000, o sea, de 200 personas de los 1.000 habitantes consumen la marca A, y así sucesivamente. Entonces ya voy a mostrarles el Excel, ¿dónde está? Por acá. Listo, listo. Bueno, entonces aquí tenemos, listo. Para poder realizar una cadena de Markov en Excel tenemos una fórmula muy sencilla. Ya les voy a mostrar cuál es. Listo. Entonces vamos a empezar. Aquí, bueno, aquí nos vuelven a decir que es una población de 1.000 habitantes. 200 consumen marca A, 300 consumen marca B y 500 consumen marca C. Listo. Em, Acá recordamos que siempre que usamos la primera matriz y cuando sumamos las filas debe dar uno, o sea que el 100%. Aquí podemos ver el 100%. Y hay que tener en cuenta que la matriz final, cuando todos los números ya son iguales, eso significa que la matriz ya está estable. La matriz está estable cuando los números de todas las filas y, perdón, de todas las columnas tienen los mismos decimales, los mismos números, están estables. Cuando ya está estable, ya podemos parar de hacer matrices. Y ahorita lo vamos a ver mediante el ejercicio. Y bueno, entonces aquí nos dicen que, aquí podemos ver. Entonces, marca A, marca B y marca C, marca A, marca B y marca C. Hay que tener en cuenta que en las cadenas de Markov tenemos que tener las mismas columnas y las mismas filas, siempre, para poder realizar la matriz de transición. ¿Listo? Entonces, la matriz de transición siempre manejamos las mismas filas y las mismas columnas. Bueno, entonces acá nos dice que los que consumen la marca A, el 60% sigue consumiéndola. Los que consumen la marca A, el 30% empezaron a consumir la marca B. Y los que consumen la marca A, el 10% empezó a consumir
la marca C. Aquí encontramos en la marca B que el 30% de los que consumían la marca B ahora están consumiendo la marca A. Y aquí tenemos que el 50% de los que estaban consumiendo la marca B ahora siguen consumiendo la marca B. O sea, siguen ahí, B con B, entonces siguen ahí consumiendo esa marca. Y acá tenemos que los que consumieron la marca B, eh, ahora el 20% está consumiendo la marca C. Hay que tener en cuenta que, bueno, aquí para hacer la suma tiene que darnos el 100%. Si no nos da el 100% es porque no está bien, ¿listo? Bueno, así sucesivamente con el de C, los que están consumiendo la marca C, ahora están consumiendo el 40% de la marca A, los que consumen la marca C ahora están consumiendo el 30% de la marca B y el 30% que consumía la marca C se sigue manteniendo en esa marca. ¿Listo? Bueno, ahora sí, como ya nos dicen que esos porcentajes de esa población, de esa muestra, entonces, bueno, ya los organizamos en una tabla y lo primero que hacemos es hacer otra tabla. Entonces, con la fórmula que les voy a decir. Para poder realizar esa fórmula, tenemos que ubicarnos en, digamos, en el mismo espacio, ¿sí? Mismas columnas y mismas filas. No puede quedar para allá, no, porque pues tiene que, digamos, ir alineado para que la fórmula funcione. Entonces, tenemos, la fórmula es mmol, abro paréntesis, la primer matriz, punto y coma, por la primer matriz. ¿Listo? Entonces eso nos da esta matriz. ¿Listo? Para hacer la segunda, o sea, perdón, esta es la primera, esta es la segunda. Para hacer la tercera, cogemos la segunda por la primera o la primera por la segunda, como deseen. No importa el orden, o sea, sí importa el orden, ¿sí? Pero lo que no importa es pues si escoges primero la de abajo o la de arriba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quieres hacer la tercera, puedes escoger. Entonces, mmol, yo escogí primero la primera por la segunda, pero si tú quieres escoger la segunda por la primera, no pasa nada. ¿Listo? Entonces, le doy mmol, abro paréntesis, la primera por la segunda. ¿Listo? ¿Listo? Entonces le doy enter. Para hacer la cuarta, entonces 1, 2, 3, la cuarta, ¿qué hacemos? Pues cogemos la primera por la tercera. Para hacer la quinta, ¿qué hacemos? Cogemos la primera por la cuarta, o sea, así sucesivamente. Primera con la última, o sea, primera, la primer matriz es los datos que nos dan de los porcentajes, ¿sí? La segunda ya es coger la misma matriz, o sea, mmol, por la matriz primera por esa misma matriz. Esa es la única que cambia, ¿sí? Ya las otras cogemos mmol, abro paréntesis, la primera por la segunda. La siguiente, ¿qué hacemos con la siguiente? Igual, pero así sucesivamente. Entonces, mmol, abro paréntesis, la primera por la tercera y así sucesivamente. ¿Listo? Aquí podemos ver que para yo hacer la cuarta, entonces cogí la primera por la tercera. Para yo hacer la quinta, yo cogí la primera por la cuarta y así. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? También tenemos que, mm, bueno, yo realicé una tablita donde coloqué las 10 interacciones que me pidió el ejercicio para, pues, para saber, queríamos saber cómo se distribuía pues ese consumo, esas personas, la población durante 10 interacciones. Listo, entonces tenemos que de la marca A, 200 personas, marca B, 300 personas y marca C, 500 personas. ¿Listo? Aquí lo que hice acá es demostrar de otra manera cómo se hacen lo de las matrices, ¿sí? Básicamente es eso.
Entonces, bueno, voy acá a mostrarles. Mm, Listo. Entonces nos dice que en la primera interacción las 200 personas se quedaron con la marca. O sea, en la primera interacción, ¿cierto? Mira, entonces yo acá mmul, acá hice lo mismo, pero pues lo hice de una manera distinta para poder visualizarlo, ¿sí? Entonces, mmul por las 200 personas de la marca A, las 300 personas de la marca B y las 500 personas de la marca C, por la primera tabla donde nos dan los porcentajes. Listo, entonces ahí se multiplica. Aquí podemos ver una mejor explicación. Entonces, de los 200 que consumen la marca A, o sea, de estos 200 que consumen la marca A, nos dice que el 60% de ellos seguirá consumiendo la marca A. Entonces, el 60% lo seguirá consumiendo, ¿cierto? Listo. Más los 300 más, bueno, acá podemos verlo, o sea, aquí lo podemos ver, más los 300 de la marca B por el 30%, ¿sí? De los que consumen la marca A la marca B, se consumen el 30%. Los que consumen la marca A y ahora están consumiendo la marca B son el 30%. Entonces yo aquí pues hice como otra explicación pues para demostrar que las matrices de transición pues poderlas ver en otro modo, ¿sí? Y acá sí sucesivamente que las 500 personas de la marca C multiplicado por el 40%. ¿Listo? Entonces, no, perdón, la cámara. Marca A por marca A, entonces se quedan consumiendo el 60%. Marca B por la marca A son el 30%. Y marca C por la marca A es el 40%. ¿Qué hacemos con eso? Pues lo que se hace es multiplicarlos y sumarlos y nos da 410 personas. ¿Listo? Entonces, esto se hace sucesivamente, ¿sí? Esto es como la primera parte de la primera matriz, porque como se usa una matriz de transición, tenemos las mismas filas, tenemos las mismas columnas, entonces se coge la misma matriz por la misma matriz, se multiplica la primera columna por la primera fila de la siguiente, entonces se van multiplicando y se van sumando, ¿sí? Entonces esta que os muestra acá es como la primera interacción pues para que se vean cómo se hace a mano, ¿sí? No solamente con el, con el Excel ni con la fórmula, sino como vean cómo se hace a mano. Acá podemos ver. Listo, entonces acá tenemos las 200 personas por el 60%, las 300 personas por el 30% y las 500 personas por el 40%. Y así sucesivamente nos va dando los resultados. Esto es de la primera interacción. Desde la primera, sí, desde la primera interacción. Listo. ¿Qué más puedo decir acá? Bueno, acá encontré algunas también cositas como para hablar de ellas. Entonces, bueno, al final, miremos esta. Esta es la multiplicación de los habitantes de 200 de la marca A, 300 de la marca B y 500 de la marca C, multiplicado, multiplicado por esta matriz que era la interacción 10. ¿Listo? Yo hice estas dos demás pues para que quedaran bien exactas, pero pues hay que tener en cuenta que no es necesario, o sea, las matrices están ya estables cuando podemos ver que tiene la mayoría de sus números ya iguales. Pues digamos que acá tiene 5 4 5 pero ya vemos que tiene un, dos, como 4 5 decimales iguales, entonces ya la podemos dejar estable. Em,
Entonces, bueno, igualmente yo acá hice otras más, pero en la interacción 10 nos da estos resultados. Entonces nos da 453, 374 y 171. Listo. Y podemos ver que nos da esto. Sí, esta es como otra manera de mostrar la matriz que hicimos acá. Bueno, al pasar esto, pues en los porcentajes nos dice que después de muchas semanas, o sea, de las 10 interacciones que tuvimos, el 45,3% de los consumidores toman la marca A. Entonces, el 45,3% de los consumidores toman la marca A. El 37,5% toman la marca B. Entonces, 37,5% toman la marca B. Y el 17,2% toman la marca C. Listo, entonces acabamos 172. Eso es para saber, pues, cuántos habitantes consumen cada marca, ¿sí? Al principio vimos que, pues, al principio era el 60%, el 30%, el 10%, pero eso va variando porque tuvimos 10 interacciones, como dijimos anteriormente. Después de varias semanas que había la probabilidad de que el que consumía la marca A consumiera la B o la C, pues como hicimos 10 interacciones, la probabilidad se ajustó diciéndonos pues que el- tanta cantidad de población consume esta marca. ¿Listo? En las 10 interacciones que tuvimos, obviamente. Bueno, ¿qué más así? Ah, bueno, como ya sabemos, voy a dejar esto por acá. Como ya dije al principio, o sea, la muestra eran 1.000 habitantes de una ciudad que tiene 50 millones de habitantes. Listo, entonces vamos a convertir las proporciones a habitantes. Listo, entonces vemos que la marca A tiene un porcentaje del 0,453, que ya lo vimos, que era lo de las personas que consumían la marca A. La marca B tiene un porcentaje de 0,375, o sea, esto es de acá arriba, obviamente pues con decimales para poder ahorita hacer la operación. Y la marca C tiene un porcentaje de 0,172. Para convertirlo ya, bueno, sí, convertir la proporción real de esos 50 millones de habitantes, pues lo que vamos a hacer es escoger el porcentaje de las habitantes de cada marca, lo multiplicamos por los 50 millones de habitantes. Sí, acuérdense en que los 50 millones de habitantes era en general. 2.000 eran la muestra que tomamos de esos 50 millones de habitantes. Al multiplicarlo nos da 22.650.000. Esto quiere decir que 22.650.000 habitantes toman la marca A. Aquí hacemos lo mismo, nos da 18.750.000 que toman la marca B y 8.600.000 toman la marca C. ¿Listo? Entonces acá podemos ver que la marca A es más consumida en esa ciudad con un total de 22.650.000 de habitantes. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hallar eh, el consumo por litro de semana, o sea, de litro por semana de los habitantes. ¿Listo? Entonces vamos a hallar eso. Para hallar eso, entonces tenemos la marca ABC, entonces cogemos los habitantes por litro. Cogemos o sea, la cantidad de habitantes que nos dio ahorita. No sé si recuerden, acá 22 millones, 18 millones, bueno, esto, los habitantes los cogemos y los colocamos acá. ¿Listo? Esos habitantes se van a multiplicar, o sea, van a ser litros por semana. ¿Listo? Entonces los 18 también litros por semana y así. Listo. Ya cuando lo tenemos así organizado, entonces seguimos. Como hay 52 semanas al año, multiplicamos por 52. Entonces cogemos esos habitantes y los multiplicamos por las 52 semanas. Entonces acá nos da
la cantidad de litros, o sea, de litros por año. ¿Listo? Aquí nos da aquí la marca B, al multiplicarlo por 54 semanas, nos da la cantidad de litros que esos habitantes toman al año. ¿Listo? Y así sucesivamente con los otros. Esto es como una forma, como si queremos más información acerca de eso, de cuánto se consume y así. Pues por eso digamos que investigué esta partecita. Bueno, ujú. Bueno, entonces, al sumar obviamente los litros, pues nos dice que entre todos los 50 millones de habitantes se consumen 2,6 millones de litros al año en total. Es como para tener como más información acerca del procedimiento, ¿sí? Bueno, ahora seguimos con, aquí con este. Voy a compartir. Bueno, tenemos el ejemplo 2 que nos dice, en una comercializadora de flores hay dos tipos de flores, los que son de 0 a 5 centímetros, que llamaremos flores A, y los que son de más de 5 centímetros, que llamaremos flores B. Cada año se muere el 20% de flores A y el 50% se vende. El 10% se quedan con esa altura y el 20% crecen más de 5 centímetros. Cada año el 80% de las flores B se venden y el 20% se queda en la bodega. ¿Y cuál es la probabilidad de que una flor A se muera antes de ser vendida? ¿Cuál es la probabilidad de que una flor B sea vendida? Listo. Entonces, aquí tenemos Aquí tenemos el segundo ejemplo. Bueno, acá tenemos el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Realizar una matriz de transición. Acuérdense que las matrices de transición tienen que tener las mismas columnas y las mismas filas. Entonces, tenemos que adecuar este ejercicio para que nos queden con las mismas filas y las mismas columnas. Adecuarlo de ese modo, ¿sí? Entonces, tenemos las flores vendidas. Entonces tenemos flor A, flor B y flor A y flor B. Hay que tener en cuenta que en el ejercicio nos decían que algunas flores se vendían, morían y algunas flores se vendían. Y asimismo que algunas flores se quedaban en su tamaño. Entonces vamos a ir organizándolo poco a poco. Entonces nos dice acá. Entonces, cada año se muere el 20% de las flores A. Entonces, las flores A se muere el 20%. Ahí está el 20%. El 50% se vende. Entonces, de las flores A se vende el 50%. Listo. Y el 10% se quedan con esa altura. Eso quiere decir que se quedan siendo A. Listo. Entonces, la flor A se queda en A, o sea, el 10%. Y el 20% crecen más de 5 centímetros. Como vimos acá, acá también nos dicen, y los que son de más de 5 centímetros llamaremos B. Y acá nos están diciendo que las flores A crecen más de 5 centímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que se convierten en una flor B. Entonces, ¿cómo se convierte en una flor B? Flor A, flor B, crece el 20%. El 20% crece más de 5 centímetros. Ahí están los porcentajes. Entonces nos dice también que listo. Entonces nos dice que de la flor B a la flor A. De la flor B a la flor A no tiene nada, entonces cero. De la flor B a la flor B, o sea que la flor B se mantiene. Entonces acá tenemos el 20% de las flores B se quedan en la bodega. Esto quiere decir que no se mueven, o sea, no pasa nada con las flores, se quedan ahí, quieticas, o sea, no cambian de estado, siguen con su mismo estado.
¿Listo? También nos dice que la flor B, el 80% se vende, pero no nos dice que se mueren. Entonces, como no se mueren, es cero, pero como se venden, el 80% es acá. ¿Listo? Bueno, entonces, como teníamos que convertir las mismas columnas con las mismas filas, entonces tuvimos que agregar también filas y columnas de muerte y de vendida, ¿sí? Para poder rellenar esa matriz. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es rellenar con las probabilidades. Entonces, de que una flor se muera a se convierta en una flor A es imposible porque ya una flor muerta se convierte en una flor A, pues ya está muerta, ¿sí? Entonces, cero. Que una flor muerta se convierta en flor B tampoco se puede. Y de que una flor muerta esté muerta, ¿qué es? El 100% porque pues se sabe 100%, o sea, estamos 100% seguras que ya la flor se murió. Entonces es el 100%, es decir, el uno que representa el 100%. Así sucesivamente con los otros, que una flor esté vendida y siga vendida, pues es del 100% porque ya no va a cambiar de estado, ya estuvo vendida. Entonces lo que mencionamos anteriormente, hay veces que las matrices o este proceso de Markov no puede cambiar de estado, ¿listo? Porque pues ya llegó pues a un estado. En este caso, pues que no se puede mover. Listo. A ver qué tenemos más por acá. Mm, listo. Bueno, aquí hicimos lo mismo que la anterior. Aplicamos la fórmula mmol del primero por el primero. em, mmol del primero por el segundo y así sucesivamente, como ya les expliqué anteriormente. Bueno, entonces, bueno, aquí yo ya la nivelé, ya la tengo estable, porque sé que esto no me va a cambiar, porque pues eso ya está fijo. Eso es lo que venía desde la tabla desde la primera tabla, desde la primera matriz. Em, entonces me queda este valor, este valor. Estos valores pues también sirven, pero no me están pidiendo nada de eso, solo me están pidiendo la información de estos dos. ¿Por qué? Porque me están diciendo, voy a leer acá, están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que una flor A se muera antes de ser vendida y cuál es la probabilidad que una flor B sea vendida? Entonces, la probabilidad de que una flor A se muera, la probabilidad de que una flor A se muera antes de ser vendida, entonces flor se muera. Entonces queda aquí, acuérdense de esta casilla, de esta. Y la probabilidad de que una flor B sea vendida, entonces flor B sea vendida. Entonces acuérdense de esta casilla. Nos vamos abajo y miramos las casillas. Acá señalé con amarillito para que vean. Perdón, acá no era el uno sino el amarillito. Me equivoqué un poco. Ah, el uno pues no es porque ese ya es un valor fijo que colocamos. Bueno, entonces en realidad son estos dos valores que al convertirlos en porcentaje nos da el 22% y el 78%. Entonces vamos a responder. Acá está la respuesta. Acá está la respuesta. La probabilidad de que una flor A se muera antes de ser vendida es del 22% y la probabilidad de que una flor B sea vendida es del 78%. Entonces ya tenemos la respuesta por medio de las cadenas de Markov. Recordar que tiene que tener las mismas columnas, las mismas filas, que si nos dan un ejemplo, pues tratar de rellenar la tabla para que queden balanceadas, o sea, mismas filas, mismas columnas, lo más que podamos. Recordar que también si hay la probabilidad que la, mm, la transición o en la matriz no se cambie de un estado, pues el estado va a ser 100%. O sea, como por ejemplo vimos, que una flor muerta siga siendo muerta, pues es el 100% porque o sea, eso ya es súper fijo, ¿sí? Bueno, esos ejemplos.
Ella, pues este sería el ejemplo, estos dos serían los dos ejemplos de los temas de cadenas de Markov. Ahora vamos a ver la distribución de Poisson. Vamos con la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta. Esto quiere decir que tiene que tener números enteros. Esta distribución se asemeja un poquito a la de Markov, ya que la de Markov habla mucho de que no tiene memoria y que también maneja números enteros. Entonces aquí la de Poisson también no maneja memoria y también es una probabilidad discreta que maneja números enteros, para que tengamos en cuenta eso. Bueno, en la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad también que modela el número de veces, o sea, recordar esto que es muy importante, que es el número de veces en que ocurre un evento raro. ¿Listo? En un intervalo fijo de tiempo, ya sea espacio o volumen, dado que la ocurrencia es aleatoria e independiente de la ocurrencia anterior. Lo que les dije anteriormente, la distribución de Poisson se parece mucho a la de, la de, mm, ay, la que vimos anteriormente, las cadenas de Markov. Se parece mucho a las cadenas de Markov porque ambas manejan una probabilidad discreta de números enteros y ambas manejan una independencia de la ocurrencia anterior. ¿Listo? Tenemos que en la distribución de Poisson tenemos la X, que va a ser la variable que sigue la distribución de Poisson. Y tenemos la mu, que es la media, que es el número de veces que ocurre un evento. ¿Listo? Entonces aquí podemos también encontrar la fórmula, que es la probabilidad de que la variable que sigue la distribución de Poisson sea igual a la variable que vayamos a colocar. Y esto es igual a, bueno, acá vemos el algoritmo, pues sí, la letra E, que es un algoritmo que se llama Euler. Este algoritmo simplemente lo que hace es repetir un proceso una y otra vez. ¿Cómo es? Pues a un nuevo punto, llega a un nuevo punto, vuelve a calcular la dirección, la velocidad desde ese nuevo punto y vuelve a dar otro paso y ahí mismo vuelve a hacer lo mismo de lo que hizo en el anterior proceso. ¿Sí? Entonces, bueno, como dije anteriormente, el algoritmo de Euler lo que hace es repetir ese proceso una y otra vez. ¿Listo? Entonces tenemos elevada a la menos mu, que es la media, por la mu media elevada a la variable que sigue la distribución de Poisson sobre la de Poisson. También manejamos pues el factorial, que va a ser el denominador, o sea, la variable que lleva la distribución de Poisson se va a manejar con un factorial cuando lo vayamos a elaborar en la calculadora. ¿Listo? Vamos un poquito de esta distribución. Esta distribución de Poisson tiene un tipo de variable discreta, entonces ya sabemos que es de números enteros. También tenemos un parámetro que es el mu, que es la tasa de ocurrencia en promedio en donde los eventos en el intervalo ocurren. ¿Listo? También encontramos sus condiciones de aplicación. Para poder aplicar esta fórmula de Poisson, tenemos que tener en cuenta que los eventos deben ser independientes, es decir, que pues la ocurrencia de uno, o sea, del anterior, no afecta a ese proceso actual. Ya mencionamos que la distribución Poisson es independiente al anterior. También hay que tener en cuenta que la tasa promedio debe ser constante durante el intervalo de estudio. O sea, la tasa de promedio tiene que ser la misma durante ese intervalo que vamos a manejar. ¿Listo?
También vamos, bueno, un ejemplo de su aplicación, de cómo aplicamos esa fórmula en temas como tenemos que el número de clientes que llegan a una tienda por minuto, la cantidad de errores tipográficos de un libro, ahí hablamos de cantidad. O sea, si podemos ver acá en la distribución Poisson, hablamos de cuánta, o sea, de cantidad, de números en cantidad, ¿sí? Ya vamos a ver en la exponencial que cambia un poquito, porque en la exponencial hablamos es más de tiempos, o sea, cuánto tiempo hay entre un evento a otro. Mientras que acá en la de Poisson hay que tener en cuenta para poder distinguirla, ¿sí? Porque uno a veces se confunde porque en la exponencial dice, no, es que sigue una distribución de Poisson, entonces uno tal vez se confunde. Pero para poder identificar qué es distribución de Poisson, pues vemos si nos están pidiendo cantidad, o si nos están pidiendo cuántos, ¿sí? O sea, no tanto el tiempo, sino cuántos errores, cuánta cantidad más que todo. No sé si me van a entender, pero más adelante lo vamos a ver ahorita en la exponencial. Bueno, también encontramos el número de accidentes de tráfico en una interacción en un día. Entonces acá podemos ver el número de la cantidad, cuántos. Y recordar que estos no pueden ser negativos ni tampoco pueden llegar a ser no enteros. O sea, estos números dentro de la distribución de Poisson tienen que ser discretos, es decir, enteros, pueden ser finitos o infinitos, pero que sean enteros. Y asimismo, tiene que contar con una cantidad. ¿Listo? Bueno, aquí contamos con dos ejemplos. Entonces tenemos el primer ejemplo. Estos ejemplos los elaboré a mano. No utilicé Excel para realizar pues las operaciones de esos ejemplos. Pero los elaboré ahí rápidamente a mano. Bueno, pues para explicar un poco mejor. Bueno, entonces tenemos el ejemplo uno, nos dice la empresa Interlos, que se ocupa de la logística de envíos nacionales, registra un promedio de la media, o sea, el promedio de 8 envíos por día. Entonces nos piden determinar la probabilidad de que la empresa tenga exactamente 5 envíos por día y la probabilidad de que tengan 2 o más envíos diarios. La profe, miro a ver si sigo grabando porque yo siento que ya no estoy grabando. O sea, siento que no estoy como grabando. Sí, sí está grabando, perdón. Me da cosita que se borre. Bueno, entonces acá tenemos el ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer primero? Aplicar la fórmula. ¿Cómo sabemos que nos están hablando de Poisson? Porque nos están pidiendo cantidad, ¿sí? O sea, acá nos están envíos por día. ¿Sí? Y tampoco tenemos, para no confundirme con la exponencial, voy a hablarles de una vez de la exponencial porque siento que, por ejemplo, en mi caso al principio, cuando estaba aprendiendo a hacerla, me confundía un poco porque la exponencial decía, sigue una distribución de Poisson, ¿sí? Entonces uno se confundía a veces, pero no, en este caso pues uno puede identificarla porque nos está diciendo envíos por día, o sea, nos está dando una cantidad, nos está pidiendo una cantidad. em, y no nos está dando un intervalo de mínimo ni un intervalo máximo, ¿sí? O sea, para poder sacar tiempo, o sea, en realidad nos están pidiendo cantidad, mientras que en la exponencial nos piden el tiempo entre dos eventos, ¿listo? Bueno, entonces realizamos la fórmula, acá la hice. Entonces, la fórmula es la probabilidad de que la variable es igual a la variable, esto es igual a, pues, el logaritmo que ya vimos. Bueno, esta es la fórmula que ya vimos. Entonces, aplicamos la probabilidad de que x sea igual a 5. Entonces, acá nos está diciendo la probabilidad de que la empresa tenga exactamente 5 envíos. Entonces, la probabilidad de que la variable sea igual a 5. Igual. Esto es igual, el algoritmo siempre va a estar fijo, entonces de e elevado a la menos 8. ¿Por qué menos 8? Porque mu es el menos 8 y acuérdense acá en la fórmula nos dice que mu es el elevado. Entonces este es el promedio de envíos.
Entonces, como es el promedio, pues acá nos está haciendo promedio, entonces bajamos el promedio, lo multiplicamos por el promedio, que es 8 y el 8 y acá elevamos a la x. ¿Cuál es la x? La que nos están pidiendo, la variable. Entonces, eleva a la 5 sobre la variable que es 5 factorial. Esto lo podemos hacer rápidamente en una calculadora. Y bueno, entonces nos da 0,091, esto es igual al 9,16%. ¿Esto qué quiere decir? Que la probabilidad de que la empresa tenga exactamente 5 envíos por día es del 9,16%. ¿Listo? Bueno, acá tenemos también el segundo ejemplo. Tenemos en la planta industrial de la empresa manufacturera Liquidex, se registra que en promedio ocurre, el promedio, pues mu, 5 fallas por semana. Se requiere calcular la probabilidad que las fallas sean iguales o superiores a 2 por semana. Si dicha probabilidad resulta mayor a igual o igual del 70%, la empresa implementará un plan de refuerzo para mejorar las máquinas. Bueno, en este caso vamos a tener en cuenta un tema que para poder entender por qué ya no se hace, digamos, la misma fórmula. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a la fórmula. La probabilidad de x sea mayor o igual a 2 es igual a uno menos la probabilidad de x de que de x sea igual a 2 y la probabilidad de que x sea igual a uno. ¿Sí? Si nosotros nos colocáramos a hacer la probabilidad que sea un mayor a 2, o sea, que un número tome un número mayor a 2, pues son infinitas, porque después del 2 hay muchos números, demasiados, o sea, infinitos, no podríamos llegar a eso. Entonces, ¿qué pasa? Como ya sabemos que la probabilidad total de esta mayoría de los números mayores a 2 es el 100%. ¿Por qué? Bueno, voy a explicarlo un poquito mejor por medio de, pues, esto, un concepto que tengo, que es los posibles valores para el número de fallas X. Son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 infinitos. Entonces, todos los números enteros, pero no negativos. O sea, esto quiere decir que para que sean mayores, o las fallas sean mayores a 2, hay muchos números infinitos, pero que no son negativos, pero son infinitos enteros. No podríamos llegar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, para calcular la probabilidad de X sea mayor o igual a uno, implicaría sumar una infinita probabilidad de números. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Nos tocaría sumar probabilidad de X es igual a cero, probabilidad de X es igual a uno, probabilidad de X es igual a 2, así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, para evitar la suma de estos infinitos, se sabe que la probabilidad de todos los posibles resultados es 1. ¿Por qué todos los posibles resultados? Porque sabemos que más de 2 hay muchos resultados, son todos los posibles resultados que sabemos que se pueden tener, pero no sabemos cuál es la probabilidad de lo que no se puede, de lo que no puede ocurrir. ¿Qué es lo que no puede ocurrir? Que las fallas sean menores a 2. Nos está diciendo que sean mayor o igual a 2, pero no nos están pidiendo que sea menor o igual a 2. No nos están pidiendo que sea menor a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sabemos que la probabilidad mayor es del 100%, pues de los números infinitos. Esto quiere decir que pues acá lo representamos como uno, pero no sabemos cuál es la probabilidad de que no ocurran, eh, de que no ocurran menos de 2, ¿sí? No sabemos. Entonces, vamos a buscar lo que no sabemos. ¿Cómo lo buscamos? Pues cogiendo la probabilidad de que x sea igual a 2 a 0, perdón, y de x sea igual a 1. ¿Por qué esos dos números? Porque antes del 2 está el uno y el cero. Si acá tuviéramos un 3 o un 5, bueno, sí, un 3, empecemos con un 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la probabilidad de 2, 1 y 0. Si tenemos un 4, entonces tenemos que buscar la probabilidad de 3, 2, 1. O sea, los números antes de ese número.
pero sin tocar los negativos. Entonces acá lo que hacemos es la fórmula. Aquí nos pidieron una media de 5 fallas, entonces reemplazamos pues la media acá. Aquí reemplazamos la media como la fórmula que vimos anteriormente. La media elevado a la variable que nos pidieron x sobre 1 factorial. El 1 es la variable que nos pidieron, nos da este resultado. Listo, ya tenemos este resultado. De 0 también, entonces el mu, que es el 5 lo elevamos, 5 0 0. O sea, cambiamos el AX por el 0 y la X por el 1. ¿Listo? En la fórmula. Esto nos da este resultado, 0,67%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Coger el 1 y restarlo por la sumatoria de estos dos que no sabemos cuál es la probabilidad. Entonces nos da 0,040, bueno, todo eso, ¿sí? Entonces tenemos 1 menos esto nos da 0,9595. Esto nos da el 95,95%. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que las fallas sean iguales o superiores a 2 es del 95,95%. Nos dicen que si la probabilidad resulta mayor o igual al 70%, la empresa implementará un plan de refuerzo para mejorar las máquinas. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa debe implementar un plan de refuerzo para mejorar las máquinas porque la probabilidad está súper por encima del 70%. O sea, lo necesitan súper urgente. Entonces, tienen que implementar ese plan de refuerzo ya que llegó a una probabilidad del 95,95%. La última distribución que encontramos es la distribución exponencial. Esta distribución es una distribución de probabilidad continua. Bueno, aquí ya podemos ver otro concepto que es la probabilidad continua o la forma así de tiempo continuo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de discreta hablamos de números o valores enteros. Cuando hablamos de continua hablamos de valores no enteros. Quiere decir esto, que los valores pueden ser 1,5, 1,2, 2,5, así. No tienen que ser exactos. No pueden ser exactos. En la distribución continua no pueden ser exactos. Listo. Bueno, entonces es una distribución probabilidad continua y es usada para modelar el tiempo que transcurre entre dos eventos aleatorios. Bueno, en esta distribución exponencial, bueno, en esta distribución exponencial vemos que vamos a modelarlo mediante dos eventos. ¿Qué nos piden acá? Nos piden el tiempo que transcurre, o sea, acá nos piden es tiempo que transcurre entre dos eventos. Listo, estos eventos tienen que ser aleatorios, ¿listo? Y es un proceso que ocurre de forma constante y sin memoria. Bueno, esto es una característica que digamos que tiene en común con la de Markov y con la de Poisson, que es constante y asimismo cuenta pues con una distribución que no cuenta con una memoria, ¿sí? No depende del evento anterior, depende pues del evento actual, dependiendo de sus intervalos que tenga, ¿sí? Bueno, dentro de la distribución exponencial encontramos el parámetro principal que es lambda, donde tenemos que lambda es igual a 1 sobre mu, que es la media, y la inversa de 1 sobre mu o de lambda es igual a la media es igual a 1 sobre lambda. Esto quiere decir que lambda tiene una inversa que es mu, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lambda, es lo mismo que decir, o sea, lo mismo decir lambda 1 sobre mu a mu igual a 1 sobre lambda. Es lo mismo porque es la inversa. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que dentro de esta distribución exponencial, el lambda tiene que ser mayor a cero. La tasa de ocurrencia debe ser positiva. No puedes tener números negativos. O sea, puede tener números continuos que no sean enteros, pero no pueden ser negativos. También contamos que la mu, o sea, la media, tiene que ser mayor también a cero.
El tiempo promedio entre eventos debe ser positivo. No puede haber menos un minuto, no, porque no existe, ¿sí? O sea, tienen que ser positivos los números. Y X va a ser mayor o igual a cero. El tiempo que se busca nunca debe ser negativo. O sea, está desde cero hasta infinito, pero no puede ser menos cero. Por eso dice que tiene que ser mayor o igual. Puede ser cero, pero no puede ser menos de cero. ¿Listo? Bueno, aquí en las fórmulas de la distribución exponencial que encontramos cuando tenemos un evento que nos dicen que menos o igual a un tiempo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver mejor. Y tenemos un evento cuando nos dicen que es mayor o igual a un tiempo, ¿listo? Entonces, bueno, la fórmula que encontramos, esto es una fórmula de función de distribución acumulada. Sí, dentro de la distribución exponencial. ¿Por qué? Porque dentro de la distribución continua no podemos encontrar números exactos, por lo cual encontramos es una distribución acumulada, números que se acumulan, ¿sí? Más no exactos. Bueno, entonces tenemos que la probabilidad de que el tiempo es igual a uno menos, acá volvemos a ver el logaritmo que vimos anterior en la de Poisson, es elevado a la menos lambda sobre el tiempo y cuando el evento es mayor que al tiempo que nos piden, entonces tenemos que el tiempo es igual, aquí le quitamos el uno porque nos está diciendo que mayor al tiempo, entonces le quitamos es uno de la ecuación original, ¿sí? Y nos queda exactamente igual. Aquí podemos recordar que como lambda es igual a uno sobre mu, podemos reemplazar esto por uno sobre mu. Entonces nos quedaría uno menos e elevado a la menos uno sobre mu. ¿Por qué? Porque lambda es eso. ¿Listo? Entonces lo podemos reemplazar. Aquí también lo podemos reemplazar. Bueno, hay otra fórmula que más adelante vamos a ver, que es la fórmula que la usamos cuando nos dan la probabilidad, pero nos piden el tiempo. Entonces, la probabilidad del 80, no sé, del 80%, bueno, ahorita la vamos a ver, ¿sí? Pero nos piden es un tiempo, no nos piden la probabilidad, como en los primeros casos que vamos a ver, que nos piden es la probabilidad. Para no confundirlos, para entonces ahorita les digo. Bueno, dentro de la distribución exponencial contamos con este ejemplo. Entonces, si es este ejemplo, pues es, digamos, muy completo, que maneja la fórmula y la otra fórmula que les digo cuando nos dan el porcentaje. Entonces, tenemos en un centro de atención al usuario presencial de la empresa AguaBots, se ha observado que en promedio llega un cliente cada 8 minutos. Se sabe que la llegada de los clientes sigue una distribución de Poisson, por lo tanto, el tiempo de llegada se distribuye exponencialmente. ¿Listo? Entonces, cuando nos dicen que sigue una distribución de Poisson, por lo tanto se distribuye exponencialmente, esto quiere decir que nos indica que tiene una tasa de eventos constantes y sin memoria. ¿Listo? Eso quiere decir eso, porque pues recuerden que la de Poisson no tenía memoria y también era constante, igualmente como la exponencial. Listo. También vamos a calcular la probabilidad de que el próximo tarde más de 14 minutos en llegar y determine el tiempo máximo en el que el 95% de los clientes habría llegado. Entonces acá tenemos. Primero tenemos que hallar la mu. ¿Por qué? Porque en la fórmula la vamos a utilizar. Acuérdense que la fórmula, ¿dónde estará la fórmula? Voy a traérmela para acá para que la puedan ver. Deja para atrás. Ah, bueno, no me la deja agarrar. Bueno, aquí podemos verla cuando nos piden menor o igual al tiempo y cuando nos piden mayor o igual al tiempo. Entonces acá nos dicen cuál es la probabilidad que el próximo tarde más.
cuando nos dicen más, ¿qué hacemos? ¿Cuál fórmula cogemos? Cogemos la de evento mayor al tiempo. Listo. Entonces, cogemos esa fórmula. Recuerden que la fórmula cuando es más que un tiempo, le quitamos el uno. ¿Listo? Entonces primero tenemos que hallar la media. Entonces la media es igual a 1/8. Entonces un cliente cada 8 minutos. Pero necesitamos saber cuántos clientes son por minuto. Entonces dividimos 1/8, entonces nos da 0,125 clientes por minuto. Listo. Ya tenemos ahí el promedio. Ahora vamos a hacer la fórmula. Entonces la probabilidad de que el tiempo sea mayor o igual a 14 minutos es igual. Aplicamos la fórmula pero sin el uno porque nos están pidiendo mayor. ¿Listo? El logaritmo elevado a la menos, ese menos sí es fijo, 14, que es el tiempo que nos están pidiendo, sobre, miramos acá, vamos para mostrarles. Aquí no sé si alcanzan a ver, sobre 8, ¿qué es el 8? Pues lambda, lambda es el 8, ¿listo? Y esto es igual a 0,1737, dándonos así el 17,37%. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que el próximo tarde más de 14 minutos, el próximo cliente tarde más de 14 minutos en llegar, es del 17,37%. ¿Listo? Bueno, eh, pues tenemos que pues ponerle lógica. Obviamente, si el promedio llega a un cliente, en promedio un cliente llega cada 8 minutos, obviamente pues que llegue más de 14 minutos es un poco menos probable, obviamente, ¿sí? Porque el lapso en el que está es de 8 minutos aproximadamente. Ya que sea más de 14 minutos, pues digamos que puede pasar, pero no tan frecuentemente según las probabilidades que se han tomado, según los datos que se han tomado. Bueno, en el segundo ejemplo nos dicen determinar el tiempo máximo en el que el 95% de los clientes ya habría llegado. Bueno, como les dije anteriormente, aquí nos piden el porcentaje, más no nos dicen la cantidad de minutos, o sea, no nos dicen el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Pues aplicar la fórmula que ahorita les mencioné. Esta fórmula la vamos a usar solamente cuando nos dan un porcentaje y nos piden el tiempo. ¿Listo? Nos dan porcentaje, pero no nos dan el tiempo. Entonces tenemos que el tiempo es igual al logaritmo natural del 100%, o sea, 1, menos la probabilidad de que el tiempo sea menor o igual ¿a qué? A ese porcentaje que nos dan. En este caso sería el 95% sobre menos lambda. Entonces lo que hacemos es reemplazar los valores. Tiempo es igual al logaritmo natural del 100% menos el porcentaje que nos dan acá, que es del 95%, lo pasamos a decimal, 0,95 sobre lambda, que es lambda. Lambda podemos ver que es 0,125 por minuto. Aquí lo tomamos por minuto porque nos están pidiendo los minutos. Entonces tenemos que cogerlo lo más reducido que podamos. O sea, coger el reducido de la división. No podemos coger los 8 minutos porque nos están diciendo, o sea, que digamos los minutos. ¿Listo? Entonces tenemos que coger el reducido de la división. Entonces, al hacer esta operación nos da 0,05 y menos 0,125 y al dividir nos da el 23,96. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el tiempo máximo en el que el 95% de los clientes ya había llegado es en el minuto 23,96. En el minuto 23,96 el 95% de los clientes ya habría llegado. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, profe. Espero pues haber explicado lo mejor posible. La verdad pues me guié mucho en todos los trabajos que hicimos en clase. Listo, profe, muchísimas gracias por todo.